Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar formalmente la clase, ¿sí? La clase de hoy. Entonces, como les había dicho, voy a presentar un PowerPoint y vamos a estar conversando en base al PowerPoint, ¿sí? Avisen Profe, ¿sí? Sí, te escucho. antes de iniciar, ¿teníamos algún trabajo para presentar hoy? ¿Puede ser Sí, la o no? actividad 2 que subí en el grupo de WhatsApp. ¿Vos estás en el grupo? Sí, ¿se la enviamos por mail o por WhatsApp nomás la foto? Lo ideal, Porque lo yo mejor lo tengo sería, en hoja. claro, lo mejor sería que puedas enviar al correo, ¿sí? Al correo electrónico que he subido también que he subido Bueno, en bueno, la bueno. página, ¿sí? En el grupo de WhatsApp, Bueno, perdón. profe. Me aguardan un momentito, me faltó. Ahí pueden ver. Ahí, ahí va, ahí va. Ahí pueden ver, se puede visualizar. Yo no veo. Sí, Ahí sí, profe. profe. Ahí sí, sí, lo que pasa es que es lento. Bien, entonces era nada más para corroborar, sí, pero vamos a ir pasando esto, porque esto ya lo vimos, sí, son las explicaciones de los ejes, la parte introductoria que conversamos en la primera clase, sí, que tuvimos. Esta es la actividad, la primera actividad. No sé si se acuerdan, elaborar un texto, bueno, yo estoy registrando las actividades de ustedes, ¿sí? Después, bueno, comenzamos ya a desarrollar el tema del eje 1, donde hablamos de contextos y escenarios y pudimos diferenciar, ¿sí? Desde la mirada de estos autores, lo que es contexto y escenario, y en base a esto fue la segunda actividad. Y también el proceso de aprendizaje, que se puede dar de manera explícita o implícita, ¿sí? Y después nos quedamos, creo que con ustedes, nos habíamos quedado en participación, donde el sujeto participa, ¿sí? Como la palabra etimológica, participación quiere decir participar de forma, o sea, formar parte de algo, ¿sí? Sería como una fuerza más importante en la dinámica grupal y esto podemos ver en los diferentes grupos de trabajos. También acá, digamos, en la parte de educación, uno ve esto, en los grupos quién participa y quién no, ¿sí? Y también tener una posición activa. Nosotros tenemos que ver desde este enfoque, ¿sí? Nosotros como futuros técnicos, tener una posición activa, es decir, de hacer de protagonista, ¿sí? No estar viendo desde un costado, ¿sí? Sino ser protagonista, ser parte del accionar, ser proactivo, como también es una palabra, un paradigma nuevo que nos encausa en que podemos nosotros pensar de qué manera resolver diferentes problemáticas, resolución de diferentes problemáticas. Si es una persona proactiva, pensar, ser previsora y pensar en resolver diferentes problemáticas. Fíjense que la participación, sí, que creo que en esta cuestión de lo que es participar no queda duda, sí, porque cada uno de nosotros en algún momento estuvimos en un grupo, ya sea de esparcimiento, grupo de trabajo, grupo de estudio, y en algún momento quizás hemos decidido no participar. Por eso nosotros hablamos de dos maneras o dos modos, ¿sí? Que ven estos autores
de la participación puede ser ideológica y simbólica. La participación real o efectiva, se coincide que la participación real o efectiva es la posibilidad de incidir en el proceso de toma de decisiones. Es decir, si nosotros estamos en un grupo de trabajo y nosotros no aportamos para la decisión, para la toma de decisiones, en cuanto a llegar a objetivos, a meta, a una finalidad o a cualquier cuestión que se esté tratando, si nosotros no participamos tomando decisiones, entonces nosotros no tenemos una participación real, sino que estamos teniendo una participación simbólica, como lo explican algunos autores, o pseudo participación. Vieron que se usa mucho esto, pseudo, como que no es del todo participación. Dice, es el como si participáramos, como si estuviéramos, pero en realidad nuestras decisiones no están plasmadas. Dice, es como si las personas involucradas realizan acciones para objetivos que otros deciden. Modalidad como mano de obra barata, ¿sí? Por eso dice pseudo participación, o sea, las otras personas deciden. Pareciera como que estamos nosotros involucrados en algunas acciones, pero a la hora de la verdad, nuestra decisión no interfiere para nada en los objetivos que se desea alcanzar o la finalidad que se desea lograr. O también si nosotros pensamos en lograr alguna producción en alguna empresa, ustedes van a trabajar en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, ¿sí? En diferentes rubros, quiero decir. Entonces tenemos que tener muy en claro estos conceptos de vamos a participar realmente, vamos a ser participantes reales, efectivos, o vamos a ser participantes con pseudo participación. ¿Está? Yo creo que la formación de ustedes les habilita para que ustedes puedan realmente tomar decisiones a partir de la creatividad, como ya habíamos hablado, ¿sí? Dar lugar a la creatividad, a toda la teoría, los constructos teóricos que pueden ir incorporando, a la vez relacionando y conectando con los saberes previos, con las experiencias de vida, y a partir de allí poder pensar en posibles soluciones, ¿sí? Eso es participación activa, ser proactivos, ¿sí? No simbólica. ¿Está? Entonces tenemos que una de las actividades o trabajos prácticos también podemos pensar en ejemplos de grupos laborales o grupos en las diferentes comunidades o en los barrios donde toman acción, toman participación, como dice acá, real y efectiva, y proponen algo accionan, digamos, proponen actividades para realizarla en pos de esas metas y de esos objetivos. O sea que yo lo que quiero que ustedes vayan pensando cuando vamos desarrollando estos conceptos, si bien pareciera que son sencillos, son obviedades, pero tengan en cuenta a la hora de la explicación, cuando yo le diga, bueno, fundamente su respuesta. Me dan un ejemplo de una situación, de un episodio, podemos decir en el marco laboral o en el marco familiar, y yo le digo, fundamente su respuesta. Y allí me pueden dar ustedes, fundamentar o justificar con alguno de estos conceptos. Se da porque se puede ver la participación real o efectiva en los participantes o en los sujetos que son parte de ese grupo. ¿Se entiende? Bien, avanzamos. También cuando hablamos de participantes, ¿sí? Bien, hablamos de participantes, sí o sí. Yo les decía a ustedes que este espacio curricular habilita para que tengamos una introducción o hagamos una parte introductoria con estos conceptos que son importantes a la hora de pensar en las acciones o en los comportamientos o en las decisiones que vamos a tomar en pos de la resolución de problemas que vamos a ir detectando.
pensar en las herramientas, en los instrumentos y artefactos culturales desde la mirada de estos autores. Las herramientas materiales se orientan hacia el afuera, modifican al mundo. Podemos pensar en algunas herramientas o instrumentos materiales, ¿sí? Y sabemos que tiene en el historial de estas herramientas, tenemos un bagaje muy importante para hablar hasta que llegamos, podemos decir, a lo técnico o a la tecnología, ¿sí? Que es justamente la producción de estas herramientas, ¿sí? O instrumentos. Los instrumentos, al ser ideales, porque tenemos que pensar, gente, que no son solo los materiales lo que nosotros no podemos imaginar, qué sé yo, una silla, un escritorio, no son solamente, no se refiere solamente a esas herramientas, los autores no refieren solamente a eso cuando hablan de estos conceptos, también habla de los instrumentos que al ser ideales se dirigen hacia el propio yo del sujeto y lo transforma, ¿sí? Entonces también de conceptos, de conocimiento, ¿sí? Que pasan por la parte interior, sería cuando hablamos del aprendizaje implícito. La parte explícita sería del conocimiento que lo tomamos, lo internalizamos, nos apropiamos y a partir de allí podemos transformarnos primero nosotros y a partir de allí transformar al mundo. Entonces, la mirada de estos autores es herramientas materiales, pero también ideales, principios. Ustedes cuando leen el material van leyendo, van a ir entendiendo y comprendiendo la mirada de estos autores. Las herramientas y los instrumentos se encuentran unidos en todo artefacto cultural, es decir, el artefacto cultural, lo que vamos a hablar nosotros, encierra todo lo que sería herramientas e instrumentos, ¿sí? Materiales, ya sean materiales o ideales. Los artefactos culturales es un aspecto del mundo material, acá sí pensemos un poco en lo material, se ha modificado durante la historia de su incorporación a la acción humana y también tiene que ver con metas, ¿sí? Porque cuando por ejemplo, uno de los creadores, de nuestros inventores más renombrados, que fueron descubriendo la luz o descubriendo la gravedad, siempre ellos se movieron en pos de metas, ¿está? Entonces, la historia que plasma y nos deja ver que se movieron, fueron acciones humanas, pero en pos de concretar metas, ¿está? Después dice, son simultáneamente ideales, como les decía hace un rato, pueden ser conceptuales, son conceptos, ¿sí? Cuando hablamos de instrumentos, están no solo materiales, sino también son ideales, conceptuales y materiales, moldeada por su participación en las interacciones. Es decir, el sujeto tiene un papel esencial en la creación o la producción de herramientas, ya sean materiales o ya sea ideales o principios. ¿Está? Eso es muy importante que tengamos en claro. Nosotros, cada participante, cada sujeto, somos esenciales e importantes, casi indispensables, en la construcción de estos artefactos culturales, ¿sí? Es parte de la cultura. Fíjense, tenemos artefactos primarios que se entiende en la producción, se enmarca en la producción de bienes materiales y producción de formas de vida social, que acá podrían entrar, por ejemplo, para dar algo antiguo, ¿sí? Hachas, agujas, también entrarían las palabras y las redes sociales, entrarían como artefactos primarios, ¿sí? Porque ahora las redes sociales, los medios de comunicación están creciendo muchísimo, ¿sí? De manera ilimitada y simultáneamente estamos conectados mundialmente. Los artefactos secundarios se relacionan con la forma en que los artefactos primarios y su uso son representados por los sujetos. Pueden ser recetas de cocina, creencias tradicionales, normas y constituciones. Es decir, todos los artefactos primarios, después cuando nosotros vamos a hablar de los artefactos secundarios, ya tiene que ver cómo nosotros vamos a relacionar ese conocimiento para que quede
plasmado, por ejemplo, en una receta de cocina, para que se evidencie en nuestras creencias tradicionales o a través de normas, como las instituciones se manejan con normas, ¿sí? Todas las instituciones se manejan con normas, con constituciones, ¿sí? Cualquier institución creada, ¿se entiende? Y después los artefactos terciarios pueden llegar a constituir un mundo relativamente autónomo. Las reglas, las convenciones y los resultados parecen constituir una esfera de actividad no práctica o de juego libre. ¿Qué significa esto? Quiere decir que los artefactos terciarios, por decirlo de algún modo, van a ser lo que cada uno de manera propia o particular va a incorporar de manera autónoma, como dice acá, va a ofrecer, ¿sí? a estos artefactos secundarios y primarios. Por eso dice, sería como un juego libre. Cuando decimos las convenciones, por ejemplo, lo que se da en las convenciones familiares, las convenciones entre amigos, por llamarlo de algún modo y para que se entienda mejor, sería lo informal. Entonces nosotros vamos a hablar de artefactos terciarios que podrían ser lo informal, ¿sí? Lo coloquial, lo que cualquiera de nosotros puede, digamos, aportar, pero como desde lo particular de su vivencia. Podría ser desde la experiencia y la vivencia de cada uno, ¿sí? Por eso dice autónomo, pero también eso se va incorporando a los artefactos primarios y secundarios. Tengamos en cuenta que todo esto refiere a lo cultural, siempre a lo sociocultural, a las interacciones sociales. Siempre tengamos en cuenta y presente esta cuestión. Bien, y para entender, nosotros tenemos que pensar nuevas prácticas de enseñanzas comunitarias, ¿sí? Como les decía, como siempre estamos conversando y hablando, pensar en las nuevas sociedades que se están formando, en las nuevas manifestaciones sociales, las maneras de participación diferentes y diversificadas que se están dando en la actualidad, podemos decir en lo contemporáneo. Pensar nuevas prácticas de enseñanza comunitarias y sociales dentro de la planificación y ejecución de un sistema de actividad singular conformado por artefactos primarios y secundarios. Entonces, nosotros debemos pensar esto. Cuando hablamos de la creatividad, nosotros como futuros técnicos debemos pensar en esas nuevas enseñanzas, tener en cuenta las nuevas comunidades sociales y dentro de eso poder planificar y poder también ejecutar eso, pero dentro de un sistema de actividad pensando en lo primario y lo secundario, que son un poquito, primario y secundario son de alguna manera un poco más formal que los terciarios, que son más informal. No sé si se entiende. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? No, profe. Por el Sí, momento no, profe. Estamos bien. Todavía bien. De todas maneras, vieron que ustedes van leyendo el material y cualquier cuestión, cualquier tema que no entienden, podemos conversarlo acá en clase. ¿Está? ¿Alguna duda? Bueno, avanzamos entonces. Estos autores trabajan al pensar en herramientas culturales en esquema pentiádico. ¿Por qué pentiádico? Porque habla de 5 elementos esenciales, ¿sí? En la convivencia, en las interacciones sociales, donde vamos a hacer uso de estas herramientas culturales. Acuérdense, lo material y los ideales también entraría lo conceptual, el conocimiento, los principios. Entonces él nos va a hablar de acto, sería los hechos que ocurren, nos va a hablar de actor, los participantes, quién realiza la acción, nos va a hablar de escenario, lugar en el que ocurren los hechos, también nos va a hablar de medios necesarios para llevar a cabo la acción, ¿sí? ¿Qué medios, qué vamos a utilizar para llevar a cabo esa acción? ¿Sí? Algunos autores lo llaman agencia, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar para poder gestionar lo que queremos, la acción que queremos llevar adelante? El propósito, el por qué o el para qué de la acción.
hemos visto que todo el desarrollo de estos temas o de estos conceptos siempre tiene el punto en común o el eje en común es las metas, las finalidades, que es el propósito. Siempre hay un propósito, es decir, las interacciones sociales se mueven en pos de propósitos, ¿sí? De metas, de finalidades. Entonces, nosotros, cuando estamos hablando de este pentiádico, ¿sí? De estos cinco elementos, yo quiero que pensemos ya en una situación familiar, situación comunitaria, donde nosotros podamos ya ver personas, pensar, digo, ver hipotéticamente, ¿sí? Pensar en esa situación donde existen participantes, qué están haciendo esos participantes, ¿sí? Qué acto, qué acciones, qué hechos se puede ver dentro del marco donde están esos participantes, el escenario, ¿sí? ¿Se acuerdan? Escenario, es indispensable que haya personas que estén en interrelación, que también establezcan un vínculo, ¿sí? Ya sea vínculo laboral, familiar, vínculos de amigos, pensar en el escenario, pensar en los medios, qué herramientas materiales, ¿sí? Es necesario para que se esté llevando a cabo esa acción y qué propósito, ¿sí? Qué propósito, qué meta, si se puede poder discernir o poder interpretar a partir de lo que nosotros estamos hipotetizando de una posible situación, un posible hecho en cualquier ámbito, ¿sí? Entonces nosotros vamos entendiendo, ¿sí? Porque después vamos a pensar en una imagen donde nosotros vamos a intentar detectar cada uno de estos elementos y esa va a ser la actividad que nosotros vamos a trabajar hoy y después ustedes lo realizan bien en sus casas y me envían, ¿sí? O en esta hora que les queda, ¿sí? Porque a ustedes les queda una hora hasta que se conecten con la otra clase, ¿está? Bien. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Pudieron pensar en alguna situación o en algún episodio o un hecho, ¿sí? Donde están involucrados cada uno de estos elementos. Buenas tardes, profesora. Le habla Mayra. ¿Puede ser un Hola, Mayra. cumpleaños? Bien, muy bien, Mayra. Puede ser un cumpleaños, sí, puede ser. A ver, vamos a intentar Sí. describir con estos elementos. ¿Cómo sería? El acto, bueno, sería la fiesta de cumpleaños. El Bien, actor, el cumpleañero, el escenario, un quincho, por ejemplo, hoy en día que se utiliza mucho. bien sería Medios, ¿sí? ¿voy bien hasta ahí? Sí, vas bien, vas bien. Bueno, medios, por celular, por WhatsApp, la invitación. Claro, para llevar a Y cabo la acción también podrían ir las sí, herramientas materiales ya ahí. Sí, desde ya el WhatsApp es una sí, herramienta material y el dispositivo, pero ya lo que se está dando en el escenario en sí, los medios, ¿sí? Los bien. recursos, los recursos podrían Y el ser. propósito, bueno, festejar el cumpleaños de esa persona. Esa es la finalidad, la meta. Bien, en actores también los participantes, ¿sí? O sea, el protagonista sería el Los del invitados, cumpleaños y también los invitados. sí. ¿Está? Bien, avanzamos. Acá, quiero que describamos esta imagen, ¿sí? Primero, pensar en el acto, ¿sí? ¿Qué sería? Que se puede vislumbrar porque está un poquito Y al borrosa. parecer es como, como una plaza con juegos de elástico. Sí, bien. Entonces, Eh, puede ser sería juego, la diversión sí, diversión, juego de competencia podría ser, también. ¿sí? Y el propósito eh, Pasarla bien, divertirse, reírse. puede ser divertirse, puede ser competencia, como dije,
Sí, muy bien, puede ser. Festejo del Día del Niño. Festejo del Día del Niño, muy bien. ¿Vieron que hay mucho para ver en las interacciones? ¿Qué más? Festejo Juego de del día equipo. de la discapacidad. También, muy bien, ¿sí? Pensando en festejos, sí puede ser varios títulos, digamos, o sea, varias propuestas O de... también puede ser que esté vallado por seguridad y el nene está cruzando y la mamá le está diciendo que no lo haga. Mm, ¿Podría ser eso? Pero más pare- pareciera porque del otro lado como que se ve también participantes. Podría ser también, ¿sí? Podría ser, no descartar, ¿sí? Pero como del otro lado se ve algunos participantes, bien. Dijimos el propósito entonces. Los actores, Los Y los niños actores son serían los niños. los niños y también los quienes adultos que organizaron los están, juegos. pareciera que coordinan y colaboran, bueno, en el caso de lo que dijo el compañero, colaboran para ayudarlo a que pueda cruzar, ¿no? Esos obstáculos, ¿sí? O esos desafíos, lo llaman ahora. Bien, el escenario Y la plaza, podría ser una plazoleta. plaza, pareciera una Un plaza, un parque. espacio verde, una plaza, un parque, sí, sí, un predio donde hay espacio verde, podría ser parte de un club, ¿sí? Y los medios para llegar a la acción, Los juegos. los medios serían los juegos, el entretenimiento, ¿sí? La dinámica, Claro, porque a ¿sí? veces no hace falta hacer una invitación, sino que la gente ve y que están ahí haciendo juegos en la plaza y ya algunos se quedan. Yo, por Bien, ejemplo, soy de esas que por ahí voy caminando y veo que están haciendo algún concurso o algo y me freno a mirar. Y claro, tal vez nadie me invitó o compartió la invitación. ahí está. Eso es lo que menciona la compañera, es un artefacto. ¿Qué artefacto es? ¿Material o ideal? Ideal, lo diría yo, porque Ideal, material muy sería bien. algo físico. Exacto. Y así tienen que ir identificando, ¿sí? Detectando. Eso es un ideal, son principios o creencias, ¿sí? Y el común de la gente hacemos eso, porque pasa. Vemos un evento, algo diferente, algo que llama la atención, que capta nuestro interés y nos quedamos. Y así se va juntando cada vez más personas. Y se forma muchas veces una muchedumbre de gente. ¿Habíamos dicho el propósito? ¿La meta? Sí, No, creo Creo que que no no, ¿eh? dijimos la meta, que podría ser, o sí, entretenimiento, diversión, la diversión. recreación o competencia, sí lo habíamos dicho. Bien. Bueno, paso a la otra para que esto sería la actividad que ustedes van a hacer. Yo voy a enviar después las imágenes, ¿sí? Que elaboren conceptos de instrumentos y artefactos culturales. Quiero que puedan diferenciar lo que hablamos, ¿sí? Lo que son artefactos materiales y los que no son materiales, son ideales. Y que explique el esquema penteádico elaborado por Kenneth Burke, que es re sencillito, ¿sí? Para explicarlo. Con el material de estudio, ¿está? Pueden explayarse un poquito más. Sería bueno que lo hagan bien completito y ya les queda a ustedes para estudiar, para los trabajos que van a realizar después, trabajo práctico, y también lo que van, o para los exámenes, ¿está? Entonces lo hacen bien completito y después me envían en la semana o tienen hasta la próxima clase para terminarlo, ¿sí? Después lo que van a hacer es seleccionar una imagen, o sea, parecida a esta, digamos, donde se ve interacciones sociales siempre, continuamente esa va a ser nuestro punto en común, ¿sí? Seleccionar una imagen, analizar y describir a partir del esquema, como hicimos recién. Explique Profe, el dónde, esquema es ese que vimos, parece una estrella. sí, esquema de Ah, Burke. ok, Eso ok, está en el ok, material. Eso ok. está en el ¿Usted material. este ya lo subió en el aula a este PDF? Sí, está en el Ok, aula.
Y también Gracias, profe. en el grupo de WhatsApp. Gracias. Bien, entonces, describir a partir del esquema de Burke, explicarlo, dónde se evidencia cada uno de los componentes, como lo acabamos de hacer. Y esa sería la actividad que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Así que podemos... espérenme un momentito. Ahí voy.